Sin pelos en la lengua. Una forma diferente de ver la realidad, donde su opinión es la que cuenta. El tema de hoy: amores tóxicos. Hola amigos, buenas tardes, días, noches, a la hora que estén viendo este programa. Bienvenidos a una edición más de Sin pelos en la lengua, hoy con el tema amores tóxicos. Bienvenidos, Mari, muchas gracias por estar. Ay, gracias. Manuela, Manuel. Ay. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues ya estábamos escuchando a la doctora Carla también sobre este tema que ha salido en muchas películas. Amores tóxicos, me acuerdo que relaciones peligrosas, ¿verdad? Sí, bueno. La de la primera que salió. Glenn Close. Sí, una cosa horrible. Sí. Esas relaciones tóxicas que terminan muy mal siempre. La pregunta no es si van a terminar, sino cuando terminen, cuál es el daño que van a dejar. Pues bueno, sus opiniones sobre los amores tóxicos, imagino que todos hemos tenido algo de eso. Y ¿sabes qué es el problema también? Que puedes haber vivido circunstancias tóxicas sin darte cuenta. Claro. Y la verdad es que eso va como que haciendo un daño, tal vez irreparable en algunas ocasiones, y que al final del día no sabes ni por qué pasa, y hay una ruptura pues sangrienta muchas veces, ¿no? Sí. Ahí yo creo que ahí se dan cita a la violencia de muchas formas. Sí, abusos, manipulaciones, digo, dependiendo de cómo va fluyendo la relación, se puede ir incrementando esa sensación de toxicidad, llamémoslo así. Yo creo que antes era una costumbre, y como era una costumbre, no se le daba el valor de tóxico. Yo me acuerdo de las películas de Pedro Infante y las películas de Jorge Negrete y todos estos, en donde salía que le pegaban, le daban un manotazo, una cachetada a la esposa, ¿no? Y es que decían, es que si no me pega no me quiere, ¿no? Sí, más que me tumbe, más que me pegue es mi José, ¿no? Sí. No, sí. O en ocasiones que en la calle ves que alguien está maltratando a la mujer, ¿no? Y tú intervienes y la mujer es la primera que respinga, ¿no? Oye, no, pues es mi marido. Sí. ¿Usted qué se mete? Ah, bueno. Sí. ¿Sabe? Entonces sí es. O sea, se necesitan dos para que haya toxicidad, ¿no? Sí. Pero yo creo que muchos de nosotros y los que nos están viendo hemos tenido algo de tóxico en algún momento. Porque es el poder, el manejo del poder. Cuando te dan el poder para algo, híjole, sí hay un cambio. Acuérdate de Maquiavelo. Sí, mira, poder puede ser, pero también puede ser inseguridad. Sí. También puede ser, como reclamo de que no me estás poniendo atención. O un complejo de inferioridad. Ajá. ¿Por qué quieres ser más que el otro, dominarlo? Porque tú crees que eres menos. Sí. Pero también se aprende. No, sí, de acuerdo. ¿De veras? Se hereda. Ya vienen programadas. Sí. Claro, lo que tú ves en tu casa lo puedes repetir. Claro, porque está validado. Lo vas a dices, replicar. pues si lo hizo mi familia, pues así debe de ser. Sí, lo vas a replicar tarde o temprano. Yo me acuerdo, tenía un jefe sin nombres que lo odiaba porque era verdaderamente un neurótico. Muy inteligente, memoria fotográfica, pero era terrible como jefe. Y luego me ascendieron, me dieron una dirección. Está abierta la ventana. Ahorita fuimos a cerrar la ventana, ahorita continuamos. Lleve sus ricas y deliciosas tamales oaxaqueños. Entonces yo tenía un jefe que era terrible. Y después me dieron la dirección de dónde vivía.
de dónde vivía, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, y tenía 42 personas a mi mando. Y no supe en qué momento mi gente me empezó a decir, no te has dado cuenta, pero ya te estás pareciendo a tu jefe. Qué fuerte. Entonces es cuando dices, ay, reaccionas y dices, sí, te estás pareciendo a lo que tenías encima, y cuando eres el jefe y estás bajo presión y todo, empiezas a justificarte. Claro. Empiezas a justificar, y sí, corrí 2 o 3 gentes que no servían para nada y demás, pero sí los modos que empezaba a adoptar me hacían parecer al jefe que odiaba. Entonces, vamos. Y por los mismos motivos que lo odiabas. Exacto. O sea, Pero lo que tú dices estaba validado y tú dices, ajá, bueno, pues así se es. estila así y ya voy a hacer. O sea, le funcionó o no, pero así lo hacía. Pero incluso lo llevas a tu casa. Yo cuando Sí. llegaba a mi casa, Sí. y al rato me decía mi esposa, fulanito se llamaba, ¿no? Dice, oye, cálmate, fulanito. En mi casa también me dicen, oye, ya estás Que también viene a vernos. estás haciendo una copia perfecta. ¿Qué fue? Sí, ya, dejé de modificar un poquito eso, pero sí es, o sea, el medio ambiente te contamina. Sí. Sí. Digo, de alguna manera, cuando estás en una situación no desconocida, pero nueva, de repente pues tratas de adoptar las cosas que a lo mejor se venían haciendo, ¿no? O vas comportando, en este caso en el trabajo, pero con las relaciones, de igual manera, si viste en tu casa o tu misma familia te recomienda, oye, no, es que debes de checar el celular, o debes de revisar con quién va, no lo dejes ir con sus amigos. Entonces te van programando de alguna manera y dices, bueno, si lo dicen, pues lo puedo hacer. Sí, vas replicando el mismo Sí, comportamiento. Sí. Vamos a las 23 señales de la pareja tóxica. Las damas primero. Ay. ¿Le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares? Sí, es absorbente. Sí, o sea, puede ser por tener control, por falta de interés, porque también a lo mejor dices, no, pues ¿para qué vas si me tienes a mí, no? Y eso puede suceder fuera y dentro de la casa. Sí. Bueno, a mí me pasaba, y yo la verdad no me daba cuenta, pero sí me molestaba que todo lo que fuera de parte de suya, sus amigos, su familia, perfecto, vamos. Y decía, oye, tengo un evento de mi parte, pues tú. Sí. Ajá. Sí. O sea, y la verdad no te vas dando cuenta porque tú, para no tener conflictos, sí está bien, no sé cuánto. Y bueno, pueden pasar muchas ocasiones con el mismo comportamiento hasta que acabas estando sola dentro de la pareja. Sí. A mí me pasó incluso en casa. O sea, tenía alguna reunión y bajaba y le decía a mi pareja, sube un ratito. Sí, ahorita voy. Cero. O sea, hacía fiesta y en la casa, y mi pareja no asistía. O sea, era de parejas y tú sin pareja. Y yo no, pero imagínate cómo. O sea, dentro de la casa tienes una fiesta y tu pareja está en la casa pero no se aparece. No, qué triste historia. Pues N aquí, dice N aquí. Sí, porque acabas estando solo. O sea, es como cuando te paras Solo en compañía. Es cuando te paras en medio de la estación Pino Suárez y y estás solo. Ajá. Igualito. Sí, es el mismo sí, sentimiento. Sí. Y bueno, eso ya también dice mucho de la destrucción que hay dentro de la pareja, ¿no? Dentro del matrimonio. O sea, ya realmente no comparten ni siquiera eso, estando en la misma casa. Sí, ahí es cuando dices, creo que esto se acabó. Sí. Toma tu cheque y vaya. Sí. Número 2. Controla tus gastos personales. Lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te pide explicaciones sobre tus facturas. Ok, sí, pues
trata de saber en qué te lo gastas, cuándo lo gastas, a dónde vas, oye, ¿por qué tan caro? No le dejes tanta propina y se lleva la mitad. Sí. Ese tipo de cosas que dices, bueno, no, eso está muy caro, no, ahorita no podemos, o sí, o al revés, no, es que tienes que comprarle porque te hacen falta camisas. Tengo 3 camisas. No, pues te hacen falta otras, pero sin estrenar. O sea, no, pero te hacen falta. Y esto, no, y necesito comprar esto. Y ahora, entonces, también es como reprimir, o también, aunque muchas parejas que sufren eso, se acostumbran porque les quitan poder de decisión, pero también les quitan chamba. O sea, pues tengo que decidir. Tengo quien me vista y desvista. Entonces, ay, cómprame. Digo, yo no soy muy, muy delicado para la ropa y cosas, ¿no? Entonces, se van a comprar y yo, oye, te compré, está bien. Ya sabe mis gustos, mis tallas, ya sabe qué me gusta, qué no me gusta. Pues, bueno, pero esa parte yo no la veo tan mal, porque si ella ya se ocupó de ver qué te gusta, te compra el estilo que a ti te gusta, bueno, no está mal. Está bien el detalle. No todo el tiempo, digo. No, y podría ser, siempre y cuando él no dijera, oye, no, quiero comprarme. No te lo compres tú, te lo compro yo. Bueno, sí, la intención de manipular y de mandar, pues sí. Pero no, también está padre. Pero está horrible también que te digan, oye, te traje esto y está horrible para tus gustos. Pero a ella le gusta. Te exige, a ella le gusta, entonces, o sea, qué disyuntiva decir, no me lo pongo, va a decir que no te lo pones, por salud de la relación. Es como cuando te regalan un suéter de Navidad, ¿no? Ya sabes. De cuello de tortuga, así. De esos que nunca te pones. De renos. Más que cuando van. Si tu hermano te regaló un suéter de esos y mañana viene tu hermano y te lo compró el año pasado, ese día me lo pongo. O pero te lo pones así. Oye, me ha encantado, lo cuido muchísimo. Todos los días lo traigo. Rosita. Con rosita. Yo creo que en ese aspecto lo que molesta es la imposición. Sí. O sea, te puede decir, mira, te compré esto y además la pareja que te conoce sabe qué comprarte, sabe qué te va a gustar. Esto es diferente a que te quiera vestir como un muñeco, ¿no? Como Barbie, ¿qué? Ken. Y Ken. Eres su Ken. Entonces, ese ahí sí está. O su Barbie. O su Barbie. Sí, de acuerdo. Sí. Ok. No, con ustedes no se puede. La Barbie. Hoy es día de jotear. Ay, la Barbie. Es una válvula de escape para los que somos muy hombres. Ya me cago. Ok, 3. Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. No respeta tu privacidad. Ahí ya. Sí, yo les estaba comentando, una vez lo he hecho, una vez. Así he permitido que vean mi celular. Pero así de la nada, la situación estaba como un poco tensa. Entonces, no, el clásico que, no, es que ¿por qué escribes cuando no estoy yo? ¿O por qué revisas tu celular cuando no estás conmigo? No, espérame tantito, o sea, estamos viendo la tele, o sea, si no contesto mensajes o llamadas o algo así, pues porque estoy contigo y estamos viendo la tele, pero en el celular aquí está, ¿no? Bueno, pues de repente, nos movemos, pues lo reviso, ¿no? No, es que con quién te estás escribiendo, qué estás haciendo, ¿no? Entonces ya, digo, eso era un síntoma de que la relación iba para abajo. Y le dije, mira, en pos de que la relación esté tranquila y por tu paz mental, ahí está, ahí en ese momento. Entonces, pues llega un momento que, bueno, me empecé a revisar, pues no había nada. Entonces, ya lo había borrado. No, pero al momento, o sea, pues ya, ¿quién te escribe? A ver, mira. Sacó el celular de la izquierda. Toma el otro. Porque el otro no. Dice, la mano es más rápida que la vista. Entonces, y le dije, esa es la primera y la última vez que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo lo mismo contigo y no quiero entrar en esa carrera de que, no, pues ahora revísamelo tú, ahora te lo reviso yo. No. Porque me decía, no, pues si quieres revísalo. Así. Entonces le digo, mira,
no lo voy a revisar, o sea, no tengo para qué revisar. Y a partir de ahí, o sea, digo, ya el declive ya fue como el cascajo que quedó de la relación, ¿no? Pero ese, o sea, ¿hasta qué momento permites que el invadan? Es que eso también es una falta de confianza bárbara en la relación. Inseguridad. Y esos son los celos, los peores celos de mala leche, ¿no? Ajá. Creo que eso no lo puedes, sí, no lo puedes permitir de ninguna manera. Creo. No, además, todos los celos son progresivos. No es lo mismo un celoso de ahorita que dentro de 10 años, o de 5, o de 1. Los celos es una enfermedad progresiva, como el alcoholismo. No sé qué tanto. Digo, yo me jacto por no ser celoso. Pero ha habido parejas en las que sí es como que te da como esa angustia. Pero digo, bueno, ¿por qué? Un celo normal, natural, de que no se vas a una fiesta y de repente se le quedan viendo, oye, ¿qué onda contigo? O sea, a ese nivel. Ya cuando empiezas a reclamarle a tu pareja cosas que a lo mejor ni siquiera ella hizo. O se dio cuenta, ¿no? Porque alguien la vio. Pues, pero qué padre que tú ves, mira, la están viendo, quiere decir que ando con una persona guapa, atractiva, ¿no? Sí. Todo depende de las maneras. Sí, de acuerdo. Y uno sabe perfectamente dónde hay malicia, ¿verdad? Si de repente, pues ves y en la situación normal no pasa nada. Pero de repente saldrá, oye, tu amigo, el de aquel día, y aunque jamás le hayan comentado, a los 15 días vuelve a salir el nombre. Tu amigo de aquel, ¿te acuerdas de ese amigo? Todo lo guardan en el disco duro. Sí, entonces es como complicado. Sí, no, cuando vas en la calle es difícil. No ser celoso, pero pues tiene uno que acostumbrarse, ¿no? Si andas... El Diván, con la doctora Carla Barrios. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Lo habíamos extrañado, dejamos de grabar un par de semanas, pero hoy estábamos ya. Mari se fue de vacaciones, creo que a Alaska. Sí, es mi culpa, perdón. No, qué maravilla. Sí, yo me fui a Tlaxco, pero no fue a Alaska, ojalá. Manuel le acabamos de pagar la fianza. Sí, pues el toro. No, pero qué bueno, pues estamos el día de hoy vamos a hablar de amores tóxicos, un tema por demás interesante, muy común en nuestra sociedad y en todas, yo creo, doctora, ¿no? No nada más en México, ¿no? Por más adelantada que esté una sociedad, yo creo que ese mal se va a presentar, ¿no? Pues yo creo que sí mucho tiene que ver más bien con la parte cultural, ¿no? O sea, sí habría que pensar, por un lado, como en esto que hemos hablado en otros momentos, sobre cómo esta idea del amor romántico y lo que implica, que además va cambiando de lugar en lugar, pero también con la forma de trato que vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo consultantes que viven en los Países Bajos y que la cosmovisión y la forma de relación es completamente distinta, ¿no? Y que entonces el trato suele ser más cordial, de mucho mayor comunicación, las cosas que a lo mejor en México pueden generar mucho choque en las relaciones, allá no son un problema. Entonces, creo que mucho habría que pensar que tiene que ver, por un lado, con la historia personal de las personas que están en la vinculación, con la historia relacional, es decir, con quiénes se ha relacionado esa persona a lo largo de su vida y qué significa para ella estar en una relación, y por el otro lado, la historia social de la persona, dónde creció, cómo creció, qué fue lo que aprendió de los referentes de las vinculaciones. Si lo ponemos en términos de, por ejemplo, México, que es desde donde podemos hablar, habría que pensar que, por ejemplo, en México tenemos como muchas cosas asociadas al amor que me parece que van ligadas a la violencia y que terminan lastimando a las demás personas. ¿Como cuáles? El chantaje, la manipulación, el control, el imponer, el querer obligar a que la otra persona piense como yo pienso. Incluso esta canción tan famosa de Tú y yo somos uno mismo, ¿no?
Sí. Claro, o sea, son discursos que finalmente favorecen que no reconozcamos incluso cómo queremos vivir el amor, porque además aquí hay algo bien importante. El amor es algo que vamos construyendo, no es algo que se da por default. Y que más bien, dependiendo de lo que pongamos, es que esa relación nos va a hacer daño, que es cuando llamamos, a mí no me gusta llamarles relaciones tóxicas, sino más bien relaciones desnutrientes, ¿no? Que nos acaban, que nos impactan de una mala manera, y creo que también podemos construir relaciones nutrientes y que a veces sobre la marcha vamos aprendiendo, pero que la presión afuera es tan alta, por ejemplo, la presión de los celos, ¿no? O sea, como, ¿por qué no le revisas el celular? ¿O por qué no vas con ella? ¿O por qué no vas con él? ¿No? ¿O por qué no te invitó? Todos esos son discursos que lo que llevan es al control y que, bueno, finalmente sí terminan desgastando y terminan haciendo daño. Ahora, también aquí creo que es importante aclarar que lo que para mí puede ser tóxico, para otra persona probablemente no lo viva igual, ¿no? Probablemente no sea algo desnutriente o que le haga daño. Y entonces también por eso es importante siempre particularizar, aunque sabemos que generalmente cuando se habla en diferentes lugares de relaciones tóxicas, son relaciones donde hay abuso, un poco desde una visión parasitaria, donde yo me aprovecho de algo de la otra persona o de la relación para obtener una ganancia, pero que al final termina haciéndome daño, porque eso evidentemente tiene una sobrecarga para mí. Entonces, habría que pensar que todos estos elementos habría que contemplarlos y que sobre todo es importante ver cómo lo está viviendo la propia persona que está en la relación. Fíjate que en el libro hay un capítulo que dedico a los amores tóxicos y yo describo el amor tóxico como un virus que se aloja en el huésped, como todos los virus, y se alimentan del huésped, termina matando al huésped y a sí mismo. Aquí lo que platicábamos hace rato, si el amor tóxico es considerado como un amor patológico o depende del nivel. A mí me parece que muchas cosas que nos hacen daño en la vida cotidiana no las calificamos como amor tóxico. Y no me voy a ir solamente a la cuestión, por ejemplo, de pareja. Yo voy a tocar un tema que a mucha gente le puede generar escozor y que es, por ejemplo, la relación entre madres, padres e hijos, hijas, hijes, ¿no? Donde, por ejemplo, no se ve como tóxico el que haya sobreprotección. Sin embargo, es una cuestión tóxica. No se ve como tóxico el chantaje o la manipulación, ¿no? Como, ay, yo que hago tanto por ti, que me he esforzado para que tú estés bien. Y eso es tóxico, pero la cultura hace que no lo miremos como algo tóxico, al contrario, se exalta quien lo vive desde ahí. Entonces, por eso creo que es muy importante poner algo sobre la mesa y es que muchas cosas que decimos, que actuamos, tienen que ver con la moral personal, tienen que ver con la ideología y que en ese sentido hablar de patológico o sano es muy complejo porque incluso esos dos términos tienen una carga moral, ¿no? Entonces, más bien habría que ver qué impacto tiene esta relación en la persona, ¿no? Cómo lo está viviendo. Y a mí me parece que cuando hay un deterioro importante, que la persona lo nota, que las personas alrededor también lo pueden mirar, más que hablar de una toxicidad patológica, yo diría, pues es desnutriente per se. Y una relación que es desnutriente, pues habría que replantearnos qué hacemos ahí. ¿Y cómo es que la mantenemos o para qué la queremos mantener? Cuando pensamos en algo tóxico, pensemos en ácido, ¿no? Un ácido va a entrar por la nariz, probablemente por la boca, por la piel, incluso puede picarnos los ojos, ¿no? Y todas esas señales lo que nos dicen es que eso que está ahí nos está haciendo daño. Y entonces más bien, cuando hablamos de estas relaciones desnutrientes, yo lo pondría como que es necesario ver cuál es el impacto que esto está teniendo en mi vida, ¿no? Cuántas cosas estoy perdiendo, cuál es el malestar que me genera, si incluso la ganancia y la pérdida, porque siempre va a haber estas dos paralelas, es equilibrada
o en realidad me doy cuenta que estoy teniendo más pérdida, o a lo mejor de manera constante tengo mayor ganancia, pero cuando hay pérdida es una pérdida brutal, porque no necesita ser algo que se mantenga durante mucho tiempo, y eso lo escucho mucho en terapia, ¿no? Personas que dicen, es que no es que todo el tiempo esté mal, pero cuando está mal, está muy mal, ¿no? Y entonces eso ya nos habla de un deterioro significativo. Entonces, más bien creo que sería como poner en parámetros claros para la propia persona qué tanto puede continuar, e incluso si las cosas que están siendo nocivas o desnutrientes son algo que se puede modificar en la relación, porque también eso es importante, o sea, las personas tenemos derecho a cambiar y tenemos la posibilidad de cambiar. Pero eso es algo que de pronto cuesta mucho trabajo, ¿no? Incluso decimos cosas como es que nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser lo mismo. Y yo diría, pues no, o sea, que no cambiemos al ritmo y a la necesidad de las otras personas, eso es una realidad y no tendría por qué serlo. Sin embargo, cuando podemos negociar y hablar y decir, bueno, esto me está generando malestar, ¿cómo lo atendemos? Me parece que entonces se pueden encontrar formas diferentes de empezar a tocar los diferentes asuntos que están generando esta situación, pues como decías tú, de toxicidad o de desnutrición, como lo llamo yo. En un amor tóxico debe haber siempre o existe siempre una víctima. Pues el que se presta a ceder el control, a olvidarse de su personalidad, incluso de su autoestima. No es un fenómeno similar al síndrome de Estocolmo. En realidad tendríamos que verlo con ojos mucho más profundos, porque decirlo así es como muy esencialista, ¿no? Tendríamos que pensar que en realidad cuando hemos aprendido, por ejemplo, desde casa, que hay alguien a quien se obedece, que el amor es sometimiento, que hay que dar gracias hasta por las nalgadas que me dan, pues lo que estoy aprendiendo es que eso es amor y que entonces tengo que quedarme ahí, ¿no? Y entonces me parece que ahí más bien habría que pensar que es un sistema mucho más amplio que nos enseña que el amor es violencia, que nos enseña que debemos someternos para poder estar con alguien que nos ame, que además estar con alguien que nos ame implica la anulación de quien soy en muchos momentos, ¿no? Y entonces me parece que no es porque las personas entren y digan es que yo quiero ceder esto, sino porque es tan fuerte el aprendizaje que a veces terminamos entrando, y sobre todo cuando nos dicen que la pareja es como el único referente en nuestras vidas, eso también va a tener un impacto. Y también podemos ver que no necesariamente en una relación de toxicidad va vinculado necesariamente con la persona que está viviendo una situación de mayor evidencia de sometimiento, ¿no? También se puede controlar desde otros lugares y se puede hacer daño desde otros lugares, ¿no? Y entonces creo que por eso es importante pensar que más allá de pensar en cosas que nos lleven hacia la enfermedad, mucho está relacionado con los aprendizajes socioculturales que tenemos y con las ideas que hemos construido del amor, de la pareja, del erotismo, de la buena vida, ¿no? O sea, creo que cuando nos cuestionamos más allá es cuando podemos en realidad encontrar las situaciones que nos están generando malestar y también si tenemos alguna alternativa para modificarlo o no, porque también si no, lo que pasa es que generamos culpa, ¿no? Y entonces es culpable la persona que no sale de una relación tóxica, pero ¿qué hay detrás? ¿No? También incluso yo pondría, es culpable la persona que genera violencia, ajá, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Porque si no, entonces nos convertimos como en, lo voy a poner así, como en villanas y heroínas, las personas, y en realidad la vida es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Sí, sí, o sea, puede ir para un lado y para otro al mismo tiempo y con ambas personas. O sea, en una misma situación puede haber los dos siendo los dos víctimas y los dos victimarios. A lo mejor es como un juego de rol. Yo jalo, pero me vulneras en otro lado, o sea, son como un ping pong. Y que habría que pensarlo también que finalmente la violencia así se mueve, ¿no?
sea, la violencia va generando una dinámica, una inercia, ¿no? De movilidad, en donde es yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, y eso se va retroalimentando. Y el problema es muchas veces que no nos frenamos las primeras veces a ver qué es lo que está pasando acá, porque finalmente, obviamente se va acumulando enojo, se va acumulando rabia, tenemos además una visión pues sí de competencia, ¿no? Donde nuestras relaciones son de poder, porque lo digo yo, porque soy tu madre y te callas, porque yo aquí mando, porque yo traigo el dinero a la casa. O sea, finalmente ese discurso está muy integrado y entonces también lo llevamos a nuestras relaciones de otra índole, ¿no? Y eso también se reproduce allá. Entonces, creo que por eso es importante y significativo reconocer que es algo mucho más complejo y que el tema de fondo son los niveles de violencia, pero que no solo es la violencia dentro de la relación. O sea, habría que pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, con la violencia cultural? ¿No? Aquello que damos por sentado que está bien. Una violencia cultural en México que está muy aceptada son los celos, de cualquier tipo. Por eso hay tantas aplicaciones para poder seguir donde está tu pareja en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los celos están ahí, ¿no? O las cámaras. Pero también, ¿qué pasa con la violencia estructural? Es decir, ¿qué pasa que no tenemos como condiciones que nos permitan tener un trato desde otros lugares? Porque también ahí entra la escuela. La escuela también es muy violenta, ¿no? La escuela nos pone a competir. La escuela dice quién es la persona más apta, quién es la más bonita, hasta se entregan premios para ver quién tiene un plus en algo. Y entonces necesitamos comprender que esto es parte de un sistema muy grande y que entonces se necesita trabajar, sí, de manera como en cortito, como en lo que me va pasando y reconocer cómo me estoy sintiendo, pero también en muchos otros ámbitos. Oye, Carla, ya me preocupé, porque, o sea, no, es que dijiste muchas cosas que, o sea, me dan a pensar que no, esta toxicidad se va acomodando, va entrando sin que uno se dé cuenta, y todo lo que tú ves en tu casa, pues lo replicas, ¿no? Lo vas a replicar, y esto se puede dar de generación en generación, y así, ¿no? Y, bueno, tú corrígeme si esto va a pasar a formar parte de tu memoria celular en un momento dado, que inconscientemente lo vas a repetir, no importando, terminas una relación tóxica y vas a encontrar otra igual de tóxica o peor, ¿no? ¿Cómo es que se cura puedes limpiar esa memoria celular para ya no caer en ese mismo rollo? Yo creo que haciéndonos responsables, o sea, dándome cuenta de lo que estoy eligiendo, dándome cuenta de dónde yo ejerzo violencia, dándome cuenta dónde quiero controlar a la otra persona, cuándo quiero poseer a la otra persona, cuándo le trato de forma irrespetuosa. O sea, porque si bien es cierto que tenemos memorias, también es importante, como decía yo hace rato, que podemos cambiar, podemos hacer esfuerzos. Si yo soy consciente de cómo me estoy relacionando, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que te levanto la voz, que quiero controlar con quién sales, que quiero controlar cómo debes sentirte con tus amistades, si yo estoy queriendo controlar incluso a quién le escribes un mensaje o a quién le pones un me gusta en alguna de las redes sociales virtuales, la responsabilidad es mía, porque no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con lo que yo hago y con preguntarme, ¿yo realmente quiero estar en este espionaje con la otra persona? ¿Yo quiero estar con celos que controlan? ¿Yo quiero ser una persona posesiva? Y entonces me parece que cuando somos conscientes, por más que tengamos un aprendizaje, podemos cambiarlo. Y eso es bien importante. Lo que pasa es que para muchas personas, pues lo que quieren es una pastillita rápida. Mucha gente va a terapia de pareja, por ejemplo, y quieren que en 2 sesiones ya todo esté resuelto cuando tienen 10 años o 3 años de una relación bastante complicada, porque es como la ley de pronto del menor esfuerzo. Y entonces más bien eso es lo que hay que transformar, o porque hay la idea de que es mi pareja la que tiene que cambiar. Y entonces no me hago cargo de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. Está bien. Sí, debemos de tener la conciencia o conocimiento
o tener la apertura de que esas acciones nos están llevando a algo. Pero también yo digo, ¿hasta qué punto es sano ejercer parte de eso? Por ejemplo, hablando de la relación padres e hijos. Hola amigos, bienvenido a otra edición más de Sin Pelos en la Lengua. Hoy vamos a hablar sobre los amores tóxicos. Gracias a mi amigo, el doctor Aquiles Castro, por acompañarme en un programa más. Gracias, doctor Jorge Nitales. Un placer estar con ustedes nuevamente. Comenzamos. ¿Cómo detectar si tu relación es tóxica? Comencemos. 1. No te hace feliz ni te deja crecer como persona. 2. Utiliza el chantaje como forma común de comunicación. 3. Tiene una relación de exclusividad. No deja que hables ni estés con nadie más. 4. Son vampiros energéticos porque te roban, te chupan toda la energía. Son relaciones que utilizan la culpa, se hacen la víctima. Son sumamente dependientes para todo, hasta para ir a la esquina. Siempre tienes que justificar a tu pareja con tus amigos, con la familia. No. Y finalmente, una de tantas, le dicen a los celos amor. Y no es lo mismo. Muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima edición de Sin Pelos en la Lengua. Gracias a mi amigo, el doctor Aquiles Castro. Gracias, doctor Jorge Nitales. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Si andas con una mujer guapa, atractiva, pues si no quieres miradas, pues mejor cásate con una fea, ¿no? O sea, tienes que... Pero hay maneras, ¿no? Como el chiste, ¿no? De que va con los brazos tu mujer y hace el brazo para atrás poquito, ¿no? Ya sabes, para voltear a ver a una que va pasando, ¿no? Pero las mujeres tienen ojos como de pescado, un sensor, ven por todos lados, ¿no? Sí. Y le voltea y le dice, desgraciado, nada más ves una mujer guapa y se te olvida que es casado. Y dicen, fíjate que la verdad es que es cuando más me acuerdo. Pues sí. Más si la llevo del brazo, ¿no? El que sigue es el 5. Cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente. Sí, como que todo es a cambio de... Te hago Sí. algo a cambio de esto. Sí, todo es un intercambio. Todo se convierte en un intercambio. Pero es que también eso es el control. Eso es tener el control también. Sí, o sea, si lo haces sin hacerlo evidente, o sea, es que te traje una torta de milanesa, ¿no? Pues es un detalle, ¿no? No, yo ya te traje la torta, ahora tú llévame a comprar un vestido, ¿no? Sí. Y dices, no, pues espérame No, tantito. una Sí. torta. Depende de la torta. Ay, cubana. Una torta cubana. ¿A quién se lo dices? ¿Qué es eso? Bueno, nos dedicamos a la 4 que dice, pregunta constantemente por tus horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión. Sí, pues es tu hostess. Sí. Total. Digo, mientras estás de acuerdo y aceptas eso, ¿sabes qué? O sea, a mí se me olvidan mis compromisos, no, tu programa el fin de semana, ¿no? Sí. Y dices, bueno, como acuerdo está bien, pero cuando es imposición de que, no, es que yo quiero el fútbol, no, vamos con mi mamá. O deja eso de esos caprichos, ¿no? Pero, no, ¿cómo diseñan los fines de semana o tu día, ¿no? O sea, yo sé que tengo que salir a las 6 del trabajo y llego máximo a las 7. Máximo. Si no llego a esa hora, ya va a haber problema. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Aquí. Porque a las 7:30 cenamos. Porque a las 8:30 vemos tal programa. Porque nos dormimos diario a las 11. O sea, ya tienes un horario determinado
Y la gente que tiene creo yo, un problema psicológico, siempre se apega a los esquemas de horarios. Como que se protege en ese marco. Sí, a lo mejor es como su espacio de... Así como, sí, ya sé que va a llegar. Bueno, está bien. Y hago eso, y hago el otro, porque a lo mejor se les es complicado como la espontaneidad o abrirse a algo que no esté Pero programado. eso es ser muy rígido, ¿no? No, Porque, sí. Pero aquí se hace el amor de 5 a 5 y 10. Estés o no estés. Pues no, o sea, no puede ser así. y vive el vecino cerca, ¿no? No, porque si es rígido, olvídalo. Ay. ¿Sabes dónde te das cuenta de ese tipo de personas cuando se van de vacaciones? No hayan qué hacer. O sea, todo es así de... Sí. Ahora vamos a quedar. Sí, o sea, ya programaron la vacación, y ya programaron a qué hora vas a la playa, y a qué hora vas a desayunar, y no puedes romper el esquema, porque hay problema. Entonces, pues, es como si fueras a una visita guiada, ¿no? Pero se supone que vas a descansar, a romper horarios, o sea, cero Esquema. rutina, o sea, tengo hambre, pues como, si no me salto el desayuno ya me lo salté. O sea, no sé, como que es complicado vivir con alguien así. Sí, yo lo he visto en una pareja así, íbamos de vacaciones y quería igual organizarla cada día de vacaciones y dices, no. ¿Sabes qué? Ni me despiertes. ¿Cómo? Si a tal hora tenemos que irnos y vamos a desayunar y es como si trasladaras tu casa a la playa, ¿no? Y todo el esquema. Y dices, no. Es que la vacación era sin la pareja. Sí, exacto. Entonces, ¿en cuál? La 6. ¿Va 6? La 6 te menosprecia y te da a entender que sin ella o él no serías nadie ni podrías seguir adelante. O sea, dices, tú eres todo lo que eres por mí. Sí. No, bueno, ya. A estas alturas sí hay que irnos preguntando internamente, hasta ahorita hemos caído en algún comportamiento. En mayor o menor medida. Y sin querer, Ajá. claro. Sí. Sí, claro. Todos somos inseguros en algún momento Sí, de nuestra vida. Sí, claro. Y esa inseguridad hace que busques el control, a que al final del día no controlas nada. Sí. La verdad es que no. Sí, esto es para, tenemos que pensar que todos tenemos algo de tóxicos. Esa es nuestra naturaleza en bruto, pero con el tiempo la hemos limado, domesticado, porque yo siempre pongo de ejemplo, ¿qué sabe de toxicidad un niño de 5 años que le quita el juguete a otro nomás porque le gustó, ¿no? Es parte del ser humano, es parte Sí, pero en la educación, donde te criaste, ¿qué tanto quieres que te manden a abordar lo antes posible? Porque los tóxicos se tienen que encontrar una víctima. Y hay víctimas que viven felices, pero hay gente que vive así. Sí, es lo que te iba a decir. No necesariamente es que sean tóxicos, simplemente que hasta qué punto es tu personalidad que sí estás acostumbrado, por ejemplo, a dirigir. Sí, también. O sea, que de repente, pues sabes qué, es que, no sé, el ejemplo de las vacaciones. Es que a mí yo quiero levantarme temprano porque quiero ir a correr a la playa y además quiero regresar y desayunar y de ahí nos vamos a ir a caminar la costera. Y dices, bueno, eso es porque a mí me gusta, ¿no? Entonces tratas como de motivar a la pareja para, pues vamos juntos, ¿no? Si no, vamos de vacaciones. Bueno, pero esa es la diferencia entre dirigir y liderear. O sea, el que es líder busca el consenso de los que le rodean. Y el que dirige impone, ¿no? Sí, el que Son estilos. sí, el que liderea pone opciones. Opciones. A ver, hay esto, ¿qué quieren hacer? Pues esta, perfecto. ¿Y a ti qué te gustaría hacer esta? Ok. Y a mí me gustaría tal cosa, güey, vamos. Hoy a hacemos hacer. esto, mañana esto. Entonces Sí, estás claro. contentos porque estás compartiendo. Y no es lo mismo decir, vamos a hacer esto y todos se aguantan y lo vamos a hacer.
si tienes 3 hijos y de repente de diferentes edades, no, yo no quiero ir, no, yo quiero ir a la alberca, no, yo quiero ir a la playa, ¿qué haces? Yo Les lo que hacía pones era- unas cadenas de No, un volado. A ver, ¿ganes o pierdes? No, ok. Vamos Pero a el que la perdió, playa. Ajá. Pero el que perdió, llego a la alberca y le compro algo. Perdiste, pero ay, te compro un detallito. O sea, trato de minimizar, ¿no? Pero al día siguiente vamos a hacer lo que tú quieras Así y al es. día siguiente lo que tú quieras. Entonces todos están contentos y aprenden a considerar al otro. Sí. Es que es el poder de la negociación, existe Sí. en todos lados. Sí. En la casa, fuera de casa, en la empresa, el poder de negociar. Para que todos estén a gusto, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con el complejo de Electra y el complejo de en las parejas. Hay muchas mujeres que buscan no una pareja, un padre, Ay, sí. a un padre sustituto. Y hay muchos hombres que buscan a una madre sustituta. Sí. Y entonces esa madre sustituta va a hacer el trabajo de su mamá y le va a organizar su vida. Pero él va a estar feliz. Y él vive feliz. Ajá. Sí. O sea, Sí, o sea, tampoco está mal. No. Tampoco está Sí, mal. si es porque así lo escogiste, así estás contento. Ajá. Pero fíjate que yo he visto que a mucha gente le cuesta trabajo decidir, tomar decisiones. Incluso que voy a comer hoy, por ejemplo. Vas a un Sí. restaurante ¿Qué ropa y tener las ponerse? opciones en el Ajá. menú es un conflicto sí, interno. sí, sí. Entonces, a esas personas les encanta que decidan por ellas. O sea, decía, pues tú decides, ¿tú qué vas a tomar? Y les pregunta a todos, entonces ya dice, bueno, esto. ¿no? Ajá. Cosas así. ¿Qué vamos a comer? Ajá. Ajá. ¿Qué vamos a tomar? Tráigale al señor un bistec a la mexicana. Sí, entonces yo he visto eso, que mucha gente que les cuesta trabajo decidir, le transfieren ese poder a la pareja. Dice, ay, mi amor, tú decides por mí. Y por muy ameno que sea esa transacción, pues, en algún momento tu voluntad te empieza a mermar de tal manera que no puedes tomar decisiones tan simples como esa que voy a comer hoy. Sí. Pero además, como dicen, hay gente que vive feliz así. Sí, y así yo no me preocupo. En reuniones familiares o con amigos, evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte o a cuestionar. Pues tu mamá, tu Que abuelita. regañe. No, yo no digo nada porque ya viene. Le regañan. No, pues se ve inmediatamente cuando es un, no mandilón, le llaman, bueno, no sé, le llaman de otra manera, ¿no? Cuando es dominado, ¿no? Y castrato. Porque si hay gente que ni emitir su opinión puede, porque le da miedo a tener una discusión ya en casa con la pareja. Y en las fiestas tienen que desarrollar un papel, un rol. Son la pareja perfecta. Él hace o ella hace lo que él dice que se tiene que hacer. Pero creo que nada más ellos son los únicos que no se dan cuenta que todos los demás Sí saben se dan cuenta. perfectamente, ¿no? Sí, qué oso, ¿no? ¿Qué es? Oye. Es habitual que use el chantaje emocional contigo. Si no haces lo que él o ella quiere, se molesta. Pues es que el chantaje es el punto medular de toda la manipulación, de toda manipulación. Totalmente. Y tú sabes que por el otro dice que sí por miedo a que el otro se vaya. Sí, o se vaya a matar, o se vaya a enfermar, o le vaya a dar... Ya no me quiera, me abandone. Sí, sí, yo me acuerdo que a mi abuelita le daba el patatús. Sí, es una palabra antigua. El patatús. Ah, y estaban discutiendo. Ay, ya no discutan. Me falta el aire. Ay, me falta Luego el le aire. decía, abuelita, no quiero unos taquitos al pastor. Ah, tres, Ay, con piña. con piña. Sí. Sí. 9. Notas que cada vez que pasas tiempo con alguien del sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso y se pone celoso, obligándote a no ver más a esa persona. Pero sí, se vuelve seleccionador de tus amistades, ¿no? Sí, claro.
Eso ya es un celo. Ah, esa amiguita que no me la desetas del Facebook. No, a ver, es más. La A se fue toda en la A. La B se fue toda en la B. Z. Ah, ajá. Hay dos. Hay mujeres muy inteligentes. Yo me acuerdo, he tenido de los dos extremos. Aquella que te... Inteligentes y no inteligentes. No, en cuanto a manipuladoras y en cuanto a tóxicas. Por ejemplo, una... sí saludaba, sí era sociable, pero se le notaba. Ah, que estaba como a disgusto. Con mucho gusto. Con permiso. Ok. Y se iba, ¿no? Y al rato regresaba. ¿Necesitan algo? Pero así como... Como a qué hora se van. Ajá. Sí. Pero yo tenía otra pareja que me quitaba a mis amigas. Se volvía amiga de mis amigas. O sea, unía Por fuerzas. el frente común de las mujeres. Sí, unía fuerzas. Entonces, te pregunto, oye, con mi amiga, voy a ir al cine o voy a salir a comer con fulanita. Es mi amiga. No me ¿No sí también es mi amiga? Ah. Entonces, cuidado que yo quisiera hacer algo con esa amiga porque ya era amiga de mi esposa. Qué hábil, la verdad. Muy hábil. Muy hábil. Salía y con mis amigas. Entonces, yo no tenía ya amigas. Fuera de la relación. O sea, ya eran parte de la familia. ¿Sí? Qué frío. Te trata con un exceso de paternalismo y sobreprotección. Ah, eso tampoco está Es mal. lo que tú decías, ¿no? No está Que mal, pero pues cada quien, o sea, a veces, te trata como su hija. Como... hay veces, yo creo que aunque no seas tóxico, sí te gusta sentir un poco Apapachado, Ajá. sí, claro. lo maternal de tu hijo, o lo Claro. paternal de tu hijo. Sí. Que te da seguridad. O sea, pues, yo creo. Sí, Digo, todo el exceso Lo menos- hace daño. eso es punto para mí el menos tóxico. Ajá, sí, todo el exceso hace daño, pero está bien. Bueno, esto fueron las partes que tenía que ver con el control a través de los celos. Ahora vamos con los puntos que tienen que ver con actitudes de falta de respeto y conflicto. Se mete con tu forma de vestir. Intenta influir de mala manera para que cambies tu estilo de vestir, de peinar, de comer, de todo. Te quiere rediseñar. Bueno, el que no fumes, el que no tomes, el que no te desveles, el que ¿Eso es comes una sano. agresión? El color no te va, el Ajá. cabello no se te ve bien así. Ajá. Yo me salgo de eso. Ah, pues sí. O sea, pero sí se meten en todo. O sea, te diseñan, Te quieren cambiar de cómo eres. Ajá. y a veces le apuestan a eso en mi casa, como diciendo, Vas a ver. Que Vas a un ver al diamante día bruto. Yo lo voy a pulir. así es. Hijo. Hace lo posible por restarle importancia a tus méritos y virtudes. Sí, no puede estar por encima de él o de ella. Pero fíjate que llega un momento en que la pareja que está abajo, bueno, entre comillas, hasta trata de hacerse menos aunque tenga mucho éxito. Trata de opacarse. Sí. Pero es un estado muy cómodo para vivir la vida. Yo una pareja que tuve, muy poco tiempo con ella, yo le decía, ¿a dónde quieres ir a comer? ¿A dónde quieres? ¿Qué película quieres ver? Lo que tú quieras. La que quieras. ¿A dónde vamos? A donde quieras. Entonces, no le gustaba tomar decisiones. Y en realidad se sentía feliz de que yo las tomara. Pero a ti te sentías incómodo porque es como que No ya... participaba, Porque el ¿no? Así mensaje, como el que- mensaje era, pues me vale, haz tú lo que quieras que hagamos. Pero yo, no, para mí va más allá. Ella se sentía cómoda, yo no. La relación en parte por eso no funcionó. Pero, para mí lo más importante es que yo estoy educado para darle gusto a mi pareja también. Si ella me dice, oye, se me antoja una pasta. Mira, te voy a llegar a un lugar, te voy a llevar a que conozcas un restaurante que las prepara riquísimo. Llegamos, nos sentamos, lo pedimos, la prueba y dice, oye, qué rico está esto. Ya valió la pena. Ajá.
Pero en cambio es lo mismo que decir una hamburguesa, una torta Cubana. guayo de frijoles, o, Cubana de frijoles. o que le sirva un manjar. Es lo mismo. Sí, pierde el chiste la vida, o sea, es como, ¿para qué? Sí, Mejor- la capacidad de Mejor te doy una carnaza y sorprenderse, da de igual. emocionarse. Sí, la capacidad de sorprenderse. Ujú, bien. ujú. Sí, bueno, a ver, la 13. Le quita importancia a los problemas que le expresas, minimizándolos y diciendo frases como, eso no es para tanto, no te quejes por pequeñeces. Sí, solo uno de los Te dos. ahogas en un vaso de agua. Solo uno de los dos puede ser fuerte. Solo uno de los dos puede tener éxito. Y el otro tiene que ser feliz a través de la felicidad del otro. Sí, pues lo estás Eso. opacando. Eso es la toxicidad Máximo. pura. Sí, cuando tratas de hacer menos en cualquier aspecto de tu vida. Minimizar los problemas. No, no. Digo, porque una cosa es decir, oye, no te preocupes, esto va a cambiar. Sí, esto va- mira, mañana no pasa nada. O también, no sé, que hay mucho, por ejemplo, es mucho de los hombres dar soluciones, ¿no? Entonces, decir, mira, a mi modo de ver, pues puedes hacer esto y esto y esto, pero pues tú evalúa cuál sería la mejor opción, pero ya, tú ya sientes un apoyo de tu pareja que te está ayudando a ver el panorama más amplio y decidir por algo, ¿no? Sí, están las formas, o sea, realmente el mensaje es completamente diferente de un Sí. tóxico a de una persona que quiere darte un incentivo, a apoyarte y no que caigas en la victimización, pero es completamente diferente. Sí, la intención es diferente. Te culpa de problemas que tiene en su vida laboral o con otras personas ajenas a la relación. Tiene que haber un culpable. Y nunca va a ser tóxico. Pues no. No. Pero eso es porque la persona que echa culpas no toma responsabilidad de sus actos. Sí, bueno, todo el mundo es el culpable menos la Menos persona. tú. Sí, claro. Sí, uno puede decir, oye, me equivoqué, ¿no? Pues La decir, verdad, yo tenía un jefe que no le gustaba regañarme, porque dice que no le daba la libertad de disfrutarlo. porque tú le... No, porque Pues ya decía, tienes razón. ¿por qué pasó esto? Y yo decía, por pendejo. ¿Ya? Se acabó la discusión. Sí, o sea, no me gusta que me digas esto porque yo quiero que me des un pretexto para poderte Estar sí, sacar todo lo que traigo de coraje. Y decía, ¿por qué? Porque, ¿Ya? fin de la discusión. pero si pones por esto y por lo otro, se va alargando todo y va creciendo. La toxicidad puede existir hasta en una plática. Sí. Cuando la persona es tóxica, hasta en una pequeña discusión o una plática se convierte en discusión. Y hasta que aprendes y dices, sí está, sí, lo que quieras. Y así es y se vuelve la pareja tóxica. Pues, siempre estás recordándole todos los fallos y errores que cometiste en el pasado. Pues son las estampitas, es la moneda de cambio. O sea, es una memoria histórica, o sea... Sí, ¿Quién pues. se va a acordar de lo que hiciste la semana pasada? Pues Yo trato de no decir mentiras, trato. Muy difícil. A veces mentiras piadosas, pero son mentiras. Porque tengo muy mala memoria. O sea, no sé lo que le dije a antier, ¿me entiendes? imagínate una mentira y entonces, ¿qué le habrá dicho? Sí, y si me vuelve a preguntar lo mismo, que normalmente lo hacen las Ajá, mujeres, como para el doble check. para confirmar, y si no me acuerdo qué inventé, la voy a regar. Sí. Ay, no, ¿por qué me dijiste antier que sí era verde? Sí, Ah. sí. ¿Era verde? Pues Sí, sí, creo sí, que no. soy daltónico. Sí, sí, no, yo por eso trato de que fue esto y pues fue esto, ¿no? Pero sí, la pareja tóxica es meticulosa en todo el esquema que maneja, ¿no? Es diabólica. Diabólica. Sí, no, y O juega con diabólico, tu ¿no? cerebro. Diabólico. Parejas. El juego de la vida. Víctima o infiel. Eres un hijo de... Fantasías sexuales. Amores tóxicos. De novios a esposos. Y mucho,
mucho más. La necesidad de compartir experiencias y fracasos de la vida en pareja es la verdadera enseñanza de la vida. Dedicatoria personalizada, una experiencia por compartir, mejora tu visión de pareja. Incluye la narración de todos los capítulos. Puedes leerlo o escucharlo. El Diván, con la doctora Carla Barrios. Suponiendo si vemos que nuestro hijo es un balagardo que anda de aquí para allá y no te paras de aquí hasta que no termines la tarea, ¿sí? O sea, ejercemos una especie como de dominio sobre el hijo, como sabiendo que si lo dejamos a que vaya como mariposa, pues quién sabe qué vaya a pasar de su vida, ¿eh? Y a lo mejor necesitamos como retener o mantener controles, ¿no? Yo creo que no era controles. En una relación tóxica el control es esencial. Y yo creo que a nivel familiar, como dice Manuel, el control es parte de una educación. Ok, yo diría que no es la única forma de educación, que es la educación que más conocemos, sí. Pero, por ejemplo, los países de otros lugares tienen una educación basada en las necesidades de las personas y es una educación que liga lo emocional con la parte social y con la parte de la experiencia de la persona. Entonces, habría que pensar que el que tengamos una pedagogía venenosa en México no quiere decir que esa sea buena. Y no quiere decir que no tenga impactos, porque además la crianza de las infancias puede hacerse también desde el afecto, desde sí el establecimiento de negociaciones y desde los límites. Pero si solo tenemos ese referente de que te tengo que obligar a estar sentada haciendo algo que no quieres y que a lo mejor no tiene sentido en tu vida, porque si no vas a perder más adelante, eso ya de entrada es una situación que complica, porque no estamos viendo a la persona, a sus necesidades, porque no estamos aprendiendo a negociar, porque no estamos tampoco articulando qué es lo que necesita la otra persona. Y justamente, pues cuando tenemos todos esos elementos, va a ser más fácil que creamos que eso está bien. Cuando creemos que la violencia está bien en cualquier nivel, la vamos a seguir replicando, ¿no? En México está bien corromper, en México está bien encontrar un feminicidio cada 2 horas y media, en México está bien un asalto. No quiere decir que eso sea bueno, quiere decir que es algo que hemos normalizado y que hemos creído que así se vive el mundo, pero no nos damos cuenta que solo es este mundo y que también participamos de ello, igual que con las relaciones. Y entonces desde ahí más bien es preguntarnos, hay muchas otras formas de caminar, hay muchas otras formas de relacionarnos y el tema es retarnos para poder salir de esos lugares de control, de sometimiento, de imposición en todos nuestros vínculos. Siempre podemos hacerlo de una manera diferente, pero para eso también necesitamos cuestionar el lugar en donde estamos, porque si no, también solo estamos queriendo encontrar un manualito que nos diga qué y cómo hacer las cosas. Ahora, ¿no será también que independientemente del país al que pertenezcamos, si es de tercer mundo, de segundo, de primer mundo, nuestra falta de capacidad para negociar y motivar, tanto en la relación como en la familia, nos orilla a imponer, que no tenemos la capacidad de motivar, de negociar? Me parece que tiene que ver con estas formas de colonización en la que hemos aprendido, ¿no? O sea, creemos que todo entra con sangre, que todo entra con imposición, que no se puede negociar, que el diálogo no es importante, que el encontrarnos en nuestras diferencias es algo que no se puede hacer, y creo que eso es lo que lo hace complicado, ¿no? O sea, por eso... No, porque lo digo yo, dice. Exacto, y entonces más bien desde ahí es cómo poder transformar, o sea, algo que se hace mucho en diferentes lugares, lo que es educación para la paz, algunos enfoques de psicoterapia, la psicoterapia feminista, o sea, justamente nuestras herramientas es aprender a integrar que la otra persona es diferente a mí, que no me pertenece y que podemos negociar, que en el mundo cabemos todas las personas, incluso en las pedagogías humanistas, algunos sistemas Montessori, de escuelas abiertas, también eso es con lo que más se trabaja, con poder negociar y articular aún en nuestras diferencias, porque yo diría,
siempre podemos elegir, siempre podemos cambiar, siempre podemos hacer algo diferente, porque si no, entonces estaríamos destinadas las personas a vivir en situaciones muy macabras, me parece. Y entonces creo que necesitamos ver también esas cosas que sí podemos hacer, como dejar de hablar tanto negativo, dejar de hablar tanto de lo que no puedo hacer y empezar a darme cuenta, ok, yo hay muchas cosas que no sé y que en mi relación se me complican, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, si yo veo que mi pareja, no sé, díganme alguna cuestión tóxica que ustedes consideren que es tóxica o que les han dicho. Vamos a suponer que, bueno, esa estructura de comportamiento puede darse en cualquier parte del mundo, pero si hablamos, por ejemplo, de una relación en un pueblo alejado de la ciudad al día de hoy, donde ella, la esposa, la pareja, okay, mucho ruido, donde la pareja, la mujer, pues depende 100% de lo que lleve el marido a su casa, ¿no? Y además de generación en generación han pasado por ese mismo filtro. Esa es una relación tóxica por herencia. El concepto negociación y motivación para ellos, siento que es como hablarles en chino, ¿no? Es que otra vez estamos viéndolo desde la mirada de acá, ¿no? O sea, porque lo vemos desde los ojos de la ciudad, o sea, también los diferentes lugares tienen sus propias formas de relación y no necesariamente serían relaciones tóxicas. Si pensamos, por ejemplo, en el sentido de comunidad que hay en muchas localidades donde son los pueblos originarios, vemos que incluso no entra este rol tradicional como lo vemos acá necesariamente, ¿no? Sí hay cosas que tienen que articular y lo que sea, pero que no se viven de la misma manera porque su realidad es otra, ¿no? Su realidad está vinculada, por ejemplo, con la tierra, con el mantenimiento del medio ambiente, con la defensa del agua, con la defensa del aire. O sea, la cosmovisión es distinta y eso también nos va a dar un parámetro diferente para la forma de relacionarnos. Entonces, podemos hablar de estas situaciones, y yo por eso decía al principio, lo tóxico lo va a poner cada persona y las personas que estén alrededor, ¿no? Yo diría, para mí la violencia siempre es tóxica, pero hay personas que tienen un ejercicio de violencia en sus relaciones de pareja y que no lo ven como algo tóxico. Que es su forma de comunicarse. Sí, claro. Que lo ven así. Amor apache, sí. Claro, y por eso es importante más bien como regreso, recuperar la historia de las personas, no dar por sentado que vamos a evaluar, más bien reconocer que necesitamos preguntarnos cómo queremos estar. Al final la vida es mucho cómo queremos pararnos, ¿no? Si yo quiero, puedo ser violenta, puedo tratar mal a las personas, puedo anular el derecho a las otras personas, puedo hacer lo que sea en ese sentido, puedo hacer todo para controlar a mi pareja, puedo creer que es de mi propiedad, puedo espiarle, pues sí, pero también yo puedo elegir si eso está bueno para mí o lo quiero transformar. Y también ahí, insisto, es como regresar a la propia responsabilidad. Y del otro lado, si mi pareja está sintiendo que yo soy una persona que genera situaciones de toxicidad, ¿como cuáles? ¿No? Que yo era lo que preguntaba hace rato. Si yo me doy cuenta que mi pareja sistemáticamente miente, ¿no? Que es algo recurrente, la pregunta es para mí, ¿qué hago con alguien que de manera sistemática dice mentiras? ¿Qué estoy esperando que pase? ¿Qué no estoy aceptando? ¿Para qué me quedo acá? Si yo digo, me quedo acá por estas 20 razones, pero doy por sentado que va a seguir mintiendo, entonces yo ya soy responsable y puedo soportar esa situación. Porque entonces tengo claridad de lo que está pasando. Sí, a lo mejor todo el tiempo me está mintiendo, pero es quien me mantiene. Y además lo aceptas. Y quiero seguir en ese rol. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar. Ah, ok. Hay un trueque. Ajá. Un trueque. Pero, ¿qué crees? Todas las noches, es que me duele la cabeza. Entonces, ahí ya viene como el... Sí, como claro. el estira y afloja. La víctima no es 100% víctima. Ajá. Ahora, una pregunta, de acuerdo a tu experiencia, Carla, como doctora, como especialista del comportamiento y la experiencia que tienes, el amor tóxico, como tú le llamas, ¿no? De otra manera, ¿se da más en el hombre o en la mujer, en nuestra cultura citadina?
A mí me parece que, bueno, no, o sea, que es complicado hacer una generalización. Yo diría que el amor romántico, que es como el que permea más, es una idea de amor tóxico, ¿no? Porque habla de la posesividad, habla de la exclusión, habla de relaciones que son idílicas que no existen. Y el problema es ese, ¿no? Porque en realidad somos personas reales que estamos construyendo relaciones reales, que nos vamos a enfrentar a situaciones reales y que en ese sentido toda la imagen del amor romántico nos hace muchísimo daño. Entonces yo diría que en ese sentido todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género, podemos caer en relaciones de toxicidad o de malestar o de desnutrición, porque es el modelo que se nos ha impuesto. Pero insisto, también podemos ver, y yo lo estoy notando mucho con las generaciones venideras, con las más jóvenes, que están cambiando las formas de vinculación en muchos lugares. Y entonces eso también es importante, ¿no? O sea, relaciones donde a lo mejor los celos ya no se permiten, que yo diría, son las mujeres mayoritariamente quienes están teniendo más una mirada crítica de esto. Y a lo mejor es porque es quienes lo vivimos de manera más cruenta. Dicen muchos hombres, es que una mujer celosa va y te hace un escándalo, pero un hombre celoso va y te mata. Y entonces tenemos que ver que son otros los aprendizajes que están también matizando esta parte de la experiencia y que el tema es preguntarnos, o sea, yo diría, no tenemos todas las respuestas, creo que nos falta hacernos muchas preguntas para ver cómo tocamos estas situaciones que son muy problemáticas, que son epidemias a nivel social y a nivel económico, ¿no? Porque finalmente cada violencia tiene un impacto, no solo en la relación de pareja, tiene un impacto en las infancias, tiene un impacto en las adolescencias, tiene un impacto en todas las personas y entonces creo que es necesario desde ahí hacernos otras preguntas. Hay un modelo, el de Stremberg, El modelo de Stenberg. del triángulo, del compromiso, la intimidad. Y la pasión. Hay muchos modelos que quieren explicar el amor. Yo diría que esos modelos en realidad habría que cuestionarlos mucho porque son modelos, por un lado, muy viejos, por otro lado, que se basan en unas sociedades que son completamente distintas a las que hoy tenemos, pero también que van calificando qué relación es buena y cuál no. Y en realidad cada persona es la que puede decidir si su relación es buena o no y qué componentes necesita. Habrá personas que digan, yo estoy en esta relación porque somos muy buenas compañeras, ¿no? De vida, y eso está bueno, ¿no? Habrá quien diga, pues sí, lo que más nos gusta es la parte erótica y entonces lo pasamos bien y eso está bueno. Hay quien diga, tengo la decisión de estar en la relación y eso está bueno. O sea, cada quien podrá como en ese sentido describir su relación y además yo insisto, también nuestras relaciones y lo que vamos sintiendo no es plano, ¿no? A lo mejor al principio cuando estamos iniciando la relación tenemos mucha pasión, pero después esa pasión puede pasarse a una situación de compromiso y después puede pasar a una situación de mayor intimidad y entonces nunca vamos a poder encontrar algo que embone completamente y creo que eso es importante. Y que sea fijo para que este modelo de Stremberg funcione, pero tendríamos que hacer un modelo todos los días. Claro, y además no es el único modelo, está el modelo de Lee, por ejemplo, ¿no? Está el Veroni también con un planteamiento. Hay propuestas, por ejemplo, también desde la psicoterapia de pareja humanista, y entonces más bien yo diría, tomemos todo aquello que nos sirva para nutrirnos, ¿no? Que no nos quedemos con deuda en la manera de mirarnos y de narrar nuestras relaciones, sino que justamente podamos ver y ser conscientes de aquello que nos genera bienestar. Perfecto, pues yo creo que en el aspecto social de los amores tóxicos o culturales, que mucha gente confunde los dos, ¿no? Uno es por herencia, ¿no? Y el otro es por comportamiento. Pero en estos yo creo que los amores tóxicos al día de hoy, yo creo que se dan más y ha sido parte de la evolución de las redes sociales
incluso del poder, del empoderamiento que le llaman, ¿no?, de la mujer del día de hoy. Como en otros programas hemos platicado, las mujeres cada vez, a mi punto de vista, se parecen más a los hombres en muchos aspectos. A mí me gusta el empoderamiento. Sí, claro, es bueno el empoderamiento, pero si no tienes el concepto de la negociación que hablábamos, de la motivación, pues caes en la imposición, vas a caer en la imposición. Pero que otra vez regresaríamos a que es parte de la cultura de la violencia, donde no nos han enseñado a negociar, y yo también creo que hay como una cuestión de marketing en esto del empoderamiento, ¿no? Porque para que las mujeres tuviéramos verdaderamente el poder, necesitaríamos tener condiciones iguales que nuestro par masculino, ¿no? Y eso no es algo que ocurre. De hecho, justo la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones que se dedican al trabajo con perspectiva de género están nombrando que todo el avance de perspectiva de género está yendo para atrás a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque quienes tienen empleos informales somos las mujeres, quienes vivimos más explotación somos las mujeres. Y en ese sentido, otra vez, muchas cosas que se han venido ganando se están quedando en palabras muertas porque la crisis y todo lo que implica pues está justamente precarizando más la vida. Y yo sí diría, para poder tener poder necesitamos primero preguntarnos cuál es el poder que yo me doy, cuánta autorización me doy para hablar por mí, cuánta autorización me doy para negociar, cuánta autorización y derecho me doy para pedir lo que necesito y quiero, y que si tú no lo quieres dar o no lo puedes dar, también saber que soy libre de poder irme hacia donde sí puedo obtenerlo, porque no es que tenga que aguantarme la situación. Y entonces creo que en las relaciones habríamos que preguntarnos cosas para generar equidad también en nuestra vinculación, olvidarnos de esos modelos patriarcales que no han servido para nada o que han hecho mucho daño y que han dejado un gran hueco, ¿no? Y en donde además la calidad de vida, pues, o sea, las mujeres hemos tenido que salir a trabajar, no, o sea, una parte sí por gusto, pero también por las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y porque finalmente el sistema es muy adverso en general. Entonces, más bien yo diría, más hablar de un tema de hombres y mujeres, tendríamos que hablar de personas, de cómo negociamos, de cómo conceptualizamos lo que es el amor, de cómo integramos el cuidado, la ternura, el amor propio, el respeto por la otra persona, la responsabilidad afectiva conmigo y con las demás, para entonces construir relaciones que nos sostengan desde un buen lugar, y no porque tenga que ser incluso un mandato, sino que esta relación dure el tiempo que nos nutra, que estemos bien, y que también en ese sentido aprendamos a decirnos adiós cuando ya no lo estamos pasando bien o cuando nos estamos lastimando, ¿no? Porque creo que eso es lo que permite que estemos en una situación, sí, de darnos cuenta que sí, yo voy tomando algunas decisiones en mi vida y que eso me hace poderosa o poderoso. Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias. Cada tema que hemos tocado, que hemos puesto sobre la mesa, es muy interesante, y esperemos que a nuestro televidente o el público que nos recibe realmente le lleguen este tipo de conceptos e ideas, porque yo sí veo la situación muy delicada al día de hoy en cuanto a las relaciones. El COVID vino a enaltecer muchos dogmas equivocados con los que vivíamos, sobre todo que tuvieron que dedicarse las parejas a convivir bajo un mismo techo y en cuatro paredes, y descubrieron qué tan mal está su relación. Yo creo que muy pocas parejas descubrieron que la relación les sirvió para superar todos estos embates del COVID, pero muchas fue todo lo contrario realmente. Es mi punto de apreciación. Muchas gracias, doctora. Gracias, Carla. Gracias. Gracias. Y bueno, pues aquí nos vemos en la próxima, en uno de estos temas tan sencillitos de comentar. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en la próxima semana, ¿eh? Va, espero que me avisen. Buena semana, descansen. Gracias.
Hasta luego. Bueno amigos, pues llegamos al final de este programa, de esta edición de Amores Tóxicos. No se pierdan el diván con la doctora Carla Barrios, que hace comentarios muy interesantes sobre este tema. Mari, muchas gracias. Arturo. Manuel, muchas gracias. María, gracias. Y Arturo. pregúntense si realmente viven con alguien tóxico o ustedes son los tóxicos. Así es. Vamos a ver. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Uh, la, la! Parejas. El juego de la vida. Víctima o infiel. Eres un hijo de... Fantasías sexuales. Amores tóxicos. De novios a esposos. Y mucho, mucho más. La necesidad de compartir experiencias y fracasos de la vida en pareja es la verdadera enseñanza de la vida. Dedicatoria personalizada. Una experiencia por compartir mejora tu visión de pareja. Incluye la narración de todos los capítulos. Puedes leerlo o escucharlo. Sin pelos en la lengua. Una forma diferente de ver la realidad, donde su opinión es la que cuenta. Te esperamos la próxima semana.